Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Desde la semana pasada, Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una serie de protestas que han suscitado la atención nacional e internacional. Las protestas estallaron a causa de las redadas que está realizando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido en Estados Unidos como ICE. En estas operaciones, enfocadas en comercios, almacenes y otros centros de trabajo, se detuvo a más de 100 inmigrantes ilegales, que podrían ser deportados, como ya le ha ocurrido a unos 70.000 inmigrantes detenidos desde que Trump regresó al poder. La operación, de hecho, forma parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales que residen en el país. El viernes comenzaron las manifestaciones, en origen eran pacíficas, pero pronto derivaron en disturbios callejeros. Las protestas se extendieron a otras partes de la ciudad, en las que los manifestantes trataron de oponer el paso a la policía bloqueando las calles con contenedores. La escalada llevó a Trump a federalizar la Guardia Nacional de California el sábado pasado. El lunes la cosa fue más, el Pentágono anunció el envío de 700 marines para proteger propiedades federales. Este despliegue, el primero desde 1965, se realizó sin el consentimiento de la alcaldesa de Los Ángeles y tampoco del gobernador de California, Gavin Newsom, que demandará al gobierno federal por violar la soberanía estatal. El enrarecido clima político de Los Ángeles agrava la situación. En noviembre del año pasado, tras la reelección de Trump, el Consejo Municipal declaró la ciudad como santuario para inmigrantes y se negó a cooperar con las autoridades federales en temas migratorios. Esta decisión, sumada a la percepción de las redadas como un ataque a la comunidad inmigrante, muy numerosa en esta ciudad, ha movilizado a decenas de miles de angelinos. Aproximadamente el 34% de los 11 millones de habitantes del condado de Los Ángeles son inmigrantes y se estima que 800.000 están sin papeles, lo que representa más o menos el 8% de la población. Deportarlos, como propone Trump, ocasionaría un vacío laboral imposible de cubrir, dado que el desempleo en la ciudad es muy bajo. Esto revela cómo las promesas de deportaciones masivas de Trump son inviables en la práctica. Las protestas, con unos 150 detenidos hasta el momento, son pequeñas si las comparamos con los disturbios de 1992 por el caso Rodney King, pero la presencia en la calle de marines, de gente no entrenada para mantener el orden público, podría empeorar la situación. Trump justifica el despliegue militar como respuesta a la anarquía, a la delincuencia y a ataques contra agentes del Servicio de Inmigración. Pero las redadas no están dirigidas contra los delincuentes, sino contra todos los indocumentados, la mayor parte de los cuales carecen de antecedentes penales. Con esto, Trump busca satisfacer a su base electoral, haciéndose ver como garante del orden frente a las débiles autoridades de las ciudades y los estados gobernados por el Partido Demócrata, como el caso de Los Ángeles o el estado de California. Estos disturbios podrían ser el pistoletazo de salida para un verano caliente, si las protestas se extienden a otras ciudades con alta población inmigrante como Nueva York, Chicago o Miami. La militarización de las calles, aunque útil desde un punto de vista meramente táctico, es arriesgada, ya que la violencia puede descontrolarse en un país fuertemente armado, en el que estos episodios terminan siempre con un alto número de muertos. Entre tanto, la situación favorece a Trump, ya que mata 3 pájaros de un tiro, aplica su programa migratorio, satisface a su electorado y avisa a otras ciudades demócratas de cómo terminará la cosa si deciden echarle un pulso. Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una serie de protestas que están captando, de hecho, la atención de todos los estadounidenses, pero también mucho en el extranjero. De hecho, aquí en la misma España, los grandes periódicos, están abriendo sus ediciones con los disturbios de Los Ángeles. Estas manifestaciones tienen su origen en una serie de redadas que estuvo haciendo la semana pasada y la anterior el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Allí lo conocen por sus siglas ICE, como el tren de alta velocidad alemán. Vamos, el ICE. Estas son las siglas, es el acrónimo de ese servicio en inglés, que es Immigration and Customs Enforcement. Es decir, que
tienen, ya sabéis, los estadounidenses acrónimos para todo, pues nada, allí se refieren al ICE ahora mismo. Para los demócratas californianos y angelinos, el ICE es lo más parecido al mal absoluto. Bien, pues esto ha generado una serie de enfrentamientos. Creo que los que seguimos la información internacional, más concretamente la de Estados Unidos, pues hemos tenido ocasión de verlo a lo largo de los últimos días. Ha habido un despliegue policial, como no se recordaba, en Los Ángeles desde por lo menos hace 5 años, cuando fueron aquellos disturbios por lo de las manifestaciones del Black Lives Matter, recordadlo, y no se había vuelto a armar una similar. Bueno, y no solo policial, también hay un despliegue militar, y bueno, y se ha reavivado, como siempre que sucede en estas cosas, el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. El origen de las protestas se remonta al viernes pasado, cuando unos agentes del ICE llevaron a cabo una serie de unos operativos propios de su trabajo en varios puntos de Los Ángeles. Estas redadas resultaron en la detención de más de 100 personas. Muchas de ellas, la mayor parte, inmigrantes indocumentados que estaban trabajando de forma clandestina en comercios, en almacenes, en centros de trabajo. Las redadas, no hace falta que lo diga porque todos lo sabemos, forman parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha prometido, como bien sabemos, deportar a todos los inmigrantes ilegales. Se ha propuesto que haya al menos, esta es una cifra un tanto peculiar, luego podemos volver sobre ella si queréis, se ha propuesto que haya al menos 3.000 arrestos diarios por parte del ICE, 3.000 arrestos diarios a escala nacional. Es decir, que el ICE tiene que, como si fuera un objetivo de estos que se ponen en las empresas, un objetivo de ventas, pues a esto les ha puesto un objetivo de arrestos. El clima político de Los Ángeles, que no es ni mucho menos el mejor en general, el clima político en Estados Unidos está lejos de ser bueno. Allí en Los Ángeles añade esto una capa de complejidad a este asunto. En el mes de noviembre del año pasado, tras la victoria electoral de Donald Trump, el Consejo Municipal de Los Ángeles, y no solo el de Los Ángeles, sino el de otras ciudades gobernadas por los demócratas, declaró a la ciudad como, y esto es textual, ciudad santuario. Ciudad santuario, pero no de la vida salvaje, sino ciudad santuario de los inmigrantes, comprometiéndose de viva voz y además oficialmente a no cooperar bajo ningún concepto con las autoridades federales en la aplicación de las nuevas leyes migratorias. Esta decisión de estas ciudades, la más grande de todas, la ciudad más grande de Estados Unidos es Nueva York, que también está gobernada por los demócratas, pero en la que más inmigrantes hay, tanto legales como ilegales, es Los Ángeles. Bien, pues esto empeoró las ya difíciles relaciones entre el gobierno local de Los Ángeles y la administración federal. Y no solo, también entre el estado de California, que es el más grande y el más poblado y el más rico de los Estados Unidos, y el gobierno federal. Pero bueno, esta era la intención del propio gobierno municipal. No hay que darle muchas más vueltas. La de convertir a Los Ángeles en un símbolo, algo así como un símbolo de resistencia antitrumpista, concretamente contra la política migratoria de Trump. Una cosa y la otra vinieron juntas. La declaración de ciudad santuario fue lo primero, y junto con la percepción por parte de una parte de los angelinos de que estas redadas, pues eran un ataque a ellos mismos, un ataque a la misma ciudad. No todos los angelinos, en Los Ángeles también hay gente que está a favor de estas redadas y que está a favor de Donald Trump y le votaron. Estamos hablando de los angelinos de votantes o simpatizantes del Partido Demócrata. Claro, lo de la ciudad santuario más una opinión pública por lo general favorable al Partido Demócrata. Por alguna razón, Los Ángeles tiene una alcaldesa demócrata y un gobernador, el estado tiene un gobernador demócrata. Pues esto le puso muy fácil a los activistas lanzarse a la calle y protestar. Las protestas comenzaron el mismo viernes, horas después de las últimas redadas. En origen, pues como siempre empiezan estas cosas, en origen eran manifestaciones completamente pacíficas, pero claro, esto de las manifestaciones, una vez se sale de la calle, esto se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Bueno, se sabe también cómo termina, especialmente cuando sale mucha gente. No tardaron en transformarse en disturbios callejeros, violentos, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Los Ángeles.
Iban además, iban a por los agentes del ICE, que ya os decía antes que se han convertido en el sinónimo del mal en el sur de California. Ese día, el primer día, el viernes, la acción se limitó al sur de la ciudad, al centro de la ciudad, perdón. Al día siguiente ya se extendió por otros barrios, otros distritos de Los Ángeles, como Paramount o como Compton. En Paramount, de hecho, estas imágenes creo que todos los que hemos seguido esto las hemos visto. Cerca de un Home Depot, que es estos almacenes en los que se compran, bueno, homenaje del hogar esencialmente, pues allí pues habría como 1.000 o 2.000 personas bloqueando una calle con carritos de la compra y contenedores de basura, la policía cargando, en fin. La escalada de la situación todavía no había escalado demasiado, no se había producido más que unas cuantas detenciones, no había, por supuesto, habido en aquel momento ni un solo muerto, ni nada de eso. Es decir, no se le había ido de las manos al gobierno municipal ni al gobierno estatal. Pero bueno, esto llevó a Trump el sábado a dar primero y a federalizar la Guardia Nacional de California. Ordenó que se desplegasen 300 efectivos de esta Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, en la ciudad de Los Ángeles. El domingo ya las tropas comenzaron a llegar y el lunes, es decir, hace pues nada, 2 días, el Pentágono, Hexed, el secretario de Defensa, anunció que iban a enviar también marines. Sí, del cuerpo de marines. Concretamente 700 marines para proteger las propiedades federales y el personal federal. Este despliegue militar, la Guardia Nacional, más sobre todo el cuerpo de marines, es algo realmente nuevo, porque no hay precedentes de algo así en Los Ángeles desde el año 1965, cuando el país estaba envuelto en aquellos disturbios raciales de la época de los derechos civiles que duraron tanto tiempo. Lo ha hecho además sin el consentimiento ni del alcalde, que no había pedido en ningún momento que se desplegase la Guardia Nacional, ni del gobernador del estado, que es un demócrata muy popular llamado Gavin Newsom, que por supuesto, ya sabéis, en Estados Unidos al final todo termina con algún pleito por aquí o por allá, pues ha anunciado una demanda contra el gobierno federal por violar la soberanía del estado de California. Respecto a la gente que participa en estas protestas, pues a ver, el número de manifestantes al principio no era muy numeroso, eso es lo cierto, pero ha ido incrementándose con los días, especialmente en ciertas zonas de la ciudad, como frente al ayuntamiento, que está en el centro, el ayuntamiento de Los Ángeles, o al centro de detención metropolitano. Bueno, hasta ayer se han practicado un total de 150 detenciones, en todos los casos por enfrentarse de forma violenta a la policía. Trump justifica este despliegue militar como una respuesta no solo justa, sino además necesaria, imprescindible, contra lo que ha denominado la anarquía. Es decir, no quiere que la segunda ciudad del país pues sea pasto de la anarquía y del caos, y bueno, por eso ha tenido que federalizar, estoy siguiendo el guión de Donald Trump y de la Casa Blanca, federalizar la Guardia Nacional. También porque se estaba atacando a un servicio federal, en este caso el ICE. De hecho, el director del ICE ha defendido las redadas, ha dicho que se ajustan perfectamente a la ley, que no hay nada ilegal en ellas, que solo detienen a inmigrantes sin papeles con antecedentes penales, pero lo cierto es que se llevan a todos los que no tienen papeles, sin más, a todos los ilegales. Hayan hecho o no hayan hecho algo, estén en los registros o no estén en los registros. En Los Ángeles, el tema es que hay muchos inmigrantes. Los Ángeles, que sí, hay inmigrantes en todas partes de Estados Unidos, pero en Los Ángeles particularmente. Es decir, esto no es, qué sé yo, Boise, la capital de Idaho, o Omaha, que hablaba el mes pasado de Warren Buffett. No es una ciudad del interior donde hay unos pocos inmigrantes. En Los Ángeles está lleno. Por inmigrante hay que entender todo el que haya nacido fuera del país. Aproximadamente el 34% de la población del condado de Los Ángeles, que son unos 11 millones de personas. El condado de Los Ángeles tiene 80 y tantos municipios. Bueno, están los principales que conocemos todos, qué sé yo, el propio Los Ángeles, que es el más grande y el más poblado. Pues está Long Beach, Pasadena, El Monte, Inglewood, Burbank y todos estos que conocemos bien de las películas. Bien, pues el 34%, eso es más de un tercio de los angelinos, nació fuera de Estados Unidos. Es decir, que en el condado de Los Ángeles hay casi 4 millones de inmigrantes. 3.750.000 exactamente. Es un número importante. Se desconoce la cantidad de indocumentados, es decir, la cantidad de ilegales que hay. Ahí pues, se hacen encuestas, se hacen estimaciones, estadísticas, pero se estima que unos 800.000
carecen de papeles. Por ponerlo en perspectiva y en porcentaje, los inmigrantes ilegales suponen entre el 7 y el 8% de la población del condado. De modo que, a partir de aquí no tenemos más que hacer cuentas. En el caso de que detuviesen 3.000 al día, como quiere Trump en todo el país, pero si lo hiciesen en Los Ángeles, 3.000 al día, pues les haría falta casi un año, 267 días, que sería pues 9 meses y pico, una cosa así, para detenerlos a todos y deportarlos. Bien, se podría hacer 3.000 al día, estamos hablando de los Estados Unidos, que puede hacer esto y mucho más. Bien, pongamos por caso que lo hacen, que lo consiguen. Bien, aquí se presentaría un problema serio además. La práctica totalidad de esos 800.000 inmigrantes ilegales trabajan en algo, porque no pueden vivir del aire, como cualquier hijo de vecino. Necesitan comer, vestirse, calentarse en invierno. En fin, que necesitan trabajar, vamos, y un inmigrante más que ningún otro que no tiene colchón, precisamente. Deportarles supondría sacar de la masa laboral pues a un montón de gente, a 800.000 personas, y esos trabajos tendría que hacerlos alguien. En el condado de Los Ángeles hay un desempleo muy bajo, en abril de este año era del 5%, o lo que es lo mismo, 300.000 personas. Es que ni obligando a todos los desempleados de Los Ángeles, que serán pues de todo tipo, a trabajar en los empleos que esos inmigrantes han dejado, pues conseguirían cubrir todos esos puestos de trabajo. Eso a Trump y en general al movimiento MAGA no es algo que les parezca afectar. Lo que les molesta es el inmigrante en sí, el hecho de que exista, más aún si es hispano. En fin, no creo necesario recordar que la mayor parte de inmigrantes en Los Ángeles es de origen hispano. En este punto deberíamos preguntarnos si los disturbios de Los Ángeles son algo excepcional, o por el contrario, algo excepcional que se apagará a lo largo de esta semana y que dentro de 2 meses ya no nos acordaremos. O que por el contrario, esta es una pregunta, no una afirmación, nos encontramos ante algo parecido al pistoletazo de salida para un verano caliente como el de hace 5 años, el verano de 2020. Hasta ahora, las protestas son pequeñas si las comparamos con otros estallidos sociales o con otros disturbios en Los Ángeles. No sé si la comparamos, por ejemplo, con las del 92, a raíz de aquella paliza que dio la policía a Rodney King, que en aquel entonces fueron detenidas 12.000 personas. Por ahora, lo que tenemos en Los Ángeles son 150 detenidos. Pero claro, la situación podría empeorar. Están los marines en la calle. Bueno, mejorar. Si la presencia de los marines disuade a los manifestantes de seguir en la calle. Los marines, de cualquier modo, no están entrenados para mantener el orden público. Esto no se nos debe olvidar. Están entrenados para la guerra y así debe de ser. No sé, traigámonos esto, por ejemplo, a España. Imaginemos que hay una serie de manifestaciones en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia, donde sea, en cualquier ciudad grande. La policía no alcanza y lo que hace el gobierno es mandar a la infantería de marina, que esos son los marines. En España, de hecho, los españoles son bastante más antiguos que los estadounidenses. El cuerpo de infantería de marina español es el más antiguo del mundo. Lo saca a la calle para mantener el orden público. Pues los oficiales y los propios soldados se quedarían un poco sorprendidos. No sabrían ni siquiera por dónde empezar. No están entrenados para eso. De todas las batallas que ha iniciado Trump, y han sido unas cuantas, en estos meses, batallas contra los jueces, contra las universidades, concretamente contra Harvard, contra los bufetes de abogados. Pues de todas estas guerras, la que parece que quiere librar contra las ciudades demócratas, contra sus votantes y contra sus alcaldes, es la única que puede convertirse en una guerra de verdad. Es decir, una guerra de verdad con muertos y con heridos. El núcleo del problema, el origen de todo, reside en una promesa electoral. Es decir, Donald Trump fue elegido con una promesa clara, la de acabar con la inmigración ilegal. Entonces no hace falta esforzarse mucho ni haber seguido la campaña del año pasado. Pero muchos de sus partidarios consideran que acabar con la inmigración ilegal consiste en llevar esto a las últimas consecuencias. Me explico. Que esto implica hacer cosas que son imposibles o directamente inconstitucionales. En fin, nada nuevo. El problema que traen las promesas populistas. Ya sabéis, soluciones mágicas, rápidas y de bajo coste a problemas de gran complejidad.
Era inevitable que eso ocasionase, en primer término, protestas en ciudades donde hay más inmigrantes. Los Ángeles es una de ellas. Bueno, es la que más inmigrantes tiene de los Estados Unidos. Pero claro, no es la única, ¿eh? Por lo que podríamos encontrarnos problemas parecidos en lugares como Nueva York, como Miami, como Chicago, como Houston, que tienen también comunidades inmigrantes muy numerosas. Trump está convencido de que, bueno, con la Guardia Nacional y los marines esto se resolverá rápido. Y además mata 3 pájaros de un tiro, que os decía antes en la introducción. Aplica su programa, cumple, satisface a su electorado, algo importante, y envía un aviso muy poderoso a otras ciudades demócratas a lo que se exponen si deciden echarle el pulso, que lo van a perder, vamos. Pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, un país en el que, bueno, la violencia siempre está a flor de piel. Todas las olas de disturbios de los últimos años, bueno, y de no tan últimos. Nos vamos a los años 50 y 60, nos encontraríamos con lo mismo. Siempre han derivado en episodios o violentos o muy violentos. La violencia en un país armado como Estados Unidos provoca disparos y los disparos provocan muertes. Bien, esto no haría más que complicar las cosas porque, bueno, los de un lado se enrocarán en el papel de víctimas y los del otro sentirán que el ejército y la policía es lo único que les garantiza el orden. Bueno, más o menos lo mismo que sucedió en los disturbios raciales de los años 60. Podrá, por lo tanto, militarizar Los Ángeles, Chicago, Nueva York y lo que le venga en gana. Pero no podrá implementar su política de control migratorio, por lo menos de deportaciones, tal y como prometió en campaña. Pues porque es simplemente impracticable. Hemos hecho antes los cálculos del condado de Los Ángeles. Si eso lo llevamos a escala nacional, podemos hacerlo porque conocemos los números, nos encontramos con que hay entre 11 y 12 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Trump dice que hay 20 millones. Vamos a quedarnos entre 11 y 12. No solo no hay capacidad en el país para acoger a tanto detenido. No olvidemos que en Estados Unidos hay 2 millones de presos y tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Es que los números simplemente no salen. Tampoco salen los números económicos. Y no ya por el coste de la operación, sino porque esos 11, 12 o 20 millones de personas están en su inmensa mayoría trabajando. Una vez fuera, alguien tendrá que sustituirles. Y ese alguien no está porque el desempleo en Estados Unidos y en el condado de Los Ángeles es del 5%, en Estados Unidos es más bajo todavía, es del 4%. En Estados Unidos hay un total de 7 millones de personas desempleadas. Es que, como decía antes, ni obligándoles a ocupar los trabajos que dejan estos inmigrantes podrían atenderlos todos. Pero a corto plazo no persigue eso. No es su objetivo, a corto plazo estoy hablando. Sino poner a las autoridades demócratas de ciudades como Los Ángeles, bueno, o el estado de California contra las cuerdas. Y eso sí que lo está consiguiendo bien. Allí el alcalde y el gobernador pues se han puesto del lado de los extranjeros, algunos de los cuales están manifestándose de forma violenta. Bueno, y es donde Trump los quiere, simplemente. También quiere que no se hable de ciertas cosas, como, qué sé yo, el enfriamiento de la economía a causa de la errática política comercial que tiene, bueno, de los problemas que está teniendo con su ex socio y ex amigo Elon Musk, que os contaba aquí esta misma semana. Las ciudades en Estados Unidos son esencialmente demócratas. De las 10 más grandes, que son, por este orden, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix, Filadelfia, San Antonio, San Diego, Dallas y San José, esas son las 10 principales ciudades, las más grandes de Estados Unidos, de 10, 9 tienen alcalde demócrata. La única excepción es Dallas. Pero incluso Houston, que está en Texas, también tiene alcalde demócrata. Con la polarización que hay hoy en Estados Unidos, Trump puede valerse de esta táctica para enfadar a los votantes demócratas y encandilar a los suyos. Bueno, algo parecido a una guerra tribal, que es donde Trump se mueve bien, es su líquido elemento. Por eso esto de las protestas es algo que políticamente le conviene. Le conviene mucho, además. Puede arguir que con las deportaciones está dando curso a una promesa de campaña. Está cumpliendo. Eso es innegable, claro. Para un político que llega y cumple lo que promete, una vez han estallado las protestas, sabe que es muy probable que eso degenere en manifestaciones violentas y enfrentamientos con la policía.
bueno, contra la policía local, la de los municipios gobernados por demócratas, que se verán pronto en jaque por estas protestas. Esto lo sabe también. Ahí es donde él puede erigirse en garante del orden, que es lo que ha hecho en los últimos días en Los Ángeles, federalizando la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo un tanto peculiar. Está compuesta por voluntarios que reciben entrenamiento militar y, bueno, su función principal es responder a emergencias muy localizadas, como huracanes, incendios, bueno, disturbios también cuando toca. Aparte de eso, luego también tiene un papel defensivo, en el caso de que, bueno, se declare un conflicto, una guerra, pero siempre y cuando si el Congreso o el presidente le reclaman. Cada estado tiene una Guardia Nacional y sus efectivos responden al gobernador, salvo que se trate de una guerra. Ahí se federalizan mediante una ley que existe al efecto. La política migratoria de Trump está siendo a grandes rasgos popular. Ya sé que esto explicárselo a los periodistas europeos pues es poco complicado, ¿no? Pero está siendo a grandes rasgos popular. No evidentemente entre los votantes del Partido Demócrata, no olvidemos que son menos que los del Partido Republicano, pero incluso también entre algunos demócratas, algunas partes de esa política migratoria están siendo populares. Es decir, ha cerrado la frontera a los inmigrantes que utilizaban las solicitudes de asilo para entrar. Los cruces fronterizos ilegales se han reducido considerablemente en los últimos meses. Este servicio, el ICE, el de Inmigración y Control de Aduanas, ha arrestado a muchos pandilleros, gente muy peligrosa y, bueno, y otras personas acusadas de delitos graves en Estados Unidos. Bien, en este sentido, para estas cosas, Donald Trump sí cuenta con apoyo. Con un apoyo considerable. La frontera está mejor vigilada y se ha sacado a delincuentes de las calles. Bien, yo creo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema radica en que quiere deportar a todos los que se encuentran ilegalmente en el país. Esto significa, como lo veíamos antes, expulsar a millones de personas que entraron ilegalmente, cierto es, pero que por lo demás respetan las leyes, trabajan, a menudo en empleos que, bueno, para los que los empresarios no encuentran otra opción, que les cuesta mucho cubrir, en la construcción, en hostelería, en agricultura, en sanidad. Luego, en muchos casos, además, han formado familias, pagan religiosamente sus impuestos. También existe el riesgo de disturbios, obviamente, como estamos viendo en California. Es una fantasía pensar que las redadas en restaurantes o en almacenes para los restaurantes, para atrapar a los camareros o a los pinches de cocina, o en el Home Depot que veíamos antes, para detener a los dependientes que estaban allí o a los que andaban acarreando cajas en el almacén, pues es fantasioso pensar que esto no va a provocar una reacción violenta, porque es mucha gente. Más aún cuando el ICE actúa con mano innecesariamente dura, a menudo. Eso sí que enfada a la gente. Más aún si se separan familias, se deportan inmigrantes legales por error o proliferan historias personales trágicas, como esa de Ábrego García, este inmigrante ilegal salvadoreño que fue deportado en marzo al CECOT de El Salvador, acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha, lo cual pues no era cierto. Lo que Trump siempre puede esgrimir es su mandato electoral, que debe cumplirlo, claro. Esto le faculta, por ejemplo, para federalizar a la Guardia Nacional, cosa que ya lo ha hecho. Sin necesidad de que se lo pidan ni la alcaldesa de Los Ángeles ni el gobernador de California. Esto puede terminar en los tribunales, y de hecho va a terminar en los tribunales, ya veremos por dónde sale. Lo que sí sabe es que a los estadounidenses no les gustan los disturbios, y por eso lo ha hecho, exponiéndose a un litigio con California y con la ciudad de Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que no había necesidad de llamar a la Guardia Nacional, y puede que sea cierto, pero eso significa que los demócratas que gobiernan estados y ciudades santuario deben ser ellos los que mantengan el orden público. Si no es así, le están dando a Trump una excusa para llamar al ejército. Y la ala izquierda del Partido Demócrata, tan torpe como siempre, se está alineando sin fisuras con los manifestantes. Bueno, y eso mismo es lo que le está haciendo el juego a Trump. La gente no quiere ver a los militares patrullando las calles, pero lo prefiere, pues eso, a la anarquía, a los saqueos y a las barricadas en las calles. Y en Estados Unidos,
La mayor parte de la gente no está politizada. Se dedica a su trabajo, a su familia, a sus aficiones, vamos, lo propio en un país civilizado. Los disturbios, las barricadas, los incendios, los saqueos, les impiden enfocarse en lo que de verdad les interesa. Su familia, sus aficiones, su trabajo. Por eso Trump tiene aún margen de maniobra, siempre y cuando no se le vaya de las manos esto de la militarización de la ciudad y no haya muertos que lamentar, claro. Entre tanto, lo que está pasando en Los Ángeles le conviene. Es un hueso muy sabroso y no lo va a soltar. Vamos con la contrarréplica que hoy viene muy colombiana. Empezamos con Gerián, que nos habla de Gustavo Petro y de los candidatos de Centro Democrático, entre los que se encuentra Miguel Uribe, el candidato o precandidato, mejor dicho, que el otro día tirotearon cerca de Bogotá. Te agradezco por tu objetividad y por el profesionalismo con el que enmarcas la situación coyuntural colombiana. Es muy precisa, prácticamente en todo el video narras perfectamente los hechos y das una interpretación correcta de los mismos. También me gustaría añadir que Colombia es un país cuya tendencia política ha sido muy de derecha, de la derecha clásica. No vamos a hablar de una derecha liberal, pero sí de una derecha algo conservadora, nacionalista. Y el tema de Gustavo Petro fue una excepción. El tema de Gustavo Petro fue una campaña agresiva, una campaña llena de bulos, de manipulación y de un trabajo de concienciación social bastante arduo. Creo que fue su tercer intento como candidato presidencial y es una persona que tiene esa capacidad de embaucar o de, por así decirlo, romantizar una serie de ideas que a mucha gente conmueven desde lo emocional. Entonces, lo que te podría decir es que Miguel Uribe como candidato era precandidato presidencial en su partido, que es el partido de oposición que representa el anterior gobierno, y asimismo el partido de Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más importantes de esa derecha política colombiana, sobre todo en el último siglo, es que representaba ser el candidato más cuerdo, el candidato más carismático, puesto que los otros precandidatos del partido no, no se llevan muy bien con todo el público. O sea, uno aquí se da cuenta que aún hay mucho tradicionalismo y podemos decir machismo, puesto que la otra candidata del partido es María Fernanda Cabal y existe otra candidata que es independiente, pero digamos que tiene cierta afinidad con la derecha y sobre todo con la nueva derecha, que es Vicky Dávila, una reconocida periodista. Y pues Miguel Uribe representaba realmente el, el futuro de aquel partido y la oposición más férrea hacia las futuras elecciones. Entonces, eso también deja mucho, mucho que desear o mucho que pensar, además de polémicas en el tratamiento de las pruebas, de polémicas en el tratamiento de la fiscalía, puesto que la fiscalía, como se eligió, fue extraordinaria y hace parte del bolsillo político del presidente. Aquí los presidentes tienen bastante poder de influencia en cuanto a las ramas del poder público. También ha pasado que el Congreso, específicamente el Senado, no recuerdo muy bien, ha querido suspender toda actividad y esto creo que irá a peor, va a ser un choque entre las ramas del poder público y muchas cosas, muchas cosas. Creo que Gustavo Petro ha sido un presidente que ha querido convertir a Colombia en una especie de socialdemocracia de izquierdas. Era una socialdemocracia de derechas, no, nunca ha dejado de serlo, pero sus esfuerzos son bastante notorios y el descontento de la población es total, inclusive de personas que votaron por él. De resto, pues
no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por tu trabajo y por informarte de calidad, de verdad. Lo haces mucho mejor que medios profesionales de aquí de Colombia. Muchísimas gracias y hasta luego. Pues nada, Gerian, muchas gracias por tus amables observaciones sobre mi trabajo. A ver, procuro hacer periodismo honrado, aferrándome siempre a los hechos y tratando de interpretarlos de la forma más justa posible, sin caer en extremismos ni en partidismo. A ver, las cosas de Colombia las sigo por dos razones. La primera porque es un país hispano muy grande, es de hecho el segundo después de México, y todo lo que sucede en el mundo de habla hispana pues me interesa. La segunda porque al ser tan grande lo que sucede allí tiene influencia en otras partes de América. Luego habría una tercera, aunque esa es algo más sentimental ya. España está llena de colombianos, supongo que lo sabrás. Un vecino de mi escalera, de hecho, es de allí. Bueno, es habitual encontrártelos por la calle y en distintos sitios. Eso también cuenta, ya que los países pues los hace la gente. Si conoces gente de un país concreto, pues empiezas a interesarte por él. Vamos, que procuro mantenerme al día de lo que sucede allí. No, obviamente con el nivel de detalle de un periodista local, pero sí con un conocimiento suficiente para que, si sucede algo relevante, como el atentado contra Miguel Uribe, pues pueda interpretarlo fácilmente y sacar conclusiones a partir de ahí. El tema de Petro, pues en fin, no hace falta que te diga nada que no sepas ya. Este hombre llegó al poder en 2022 y empezó con una popularidad muy alta. Bueno, una popularidad muy alta reflejo de su victoria electoral, que aunque no fue arrolladora, sí que fue sólida. Creo que sacó el 50 o el 51% y además ganó en las dos vueltas. Es cierto que tampoco tenía un candidato muy fuerte, estaba frente a aquel tipo, el alcalde de Bucaramanga, lo recordaréis, Rodolfo Hernández se llamaba. Y digo bien lo de que se llamaba porque Rodolfo Hernández murió el año pasado, que tenía unos 80 años, una cosa así. Al principio, como decía, Petro llegó a tener tasas de aprobación altísimas, superiores al 60%, pero al año siguiente, ya en 2023, empezó a coleccionar las polémicas y su aprobación fue cayendo, pues hasta quedarse en torno al 30%, más o menos, que es donde está ahora y que os comentaba ayer. Pero bueno, lleva ya casi 3 años en el poder y no solo no ha resuelto ni uno solo de los problemas que prometió resolver, sino que ha creado algunos que no existían cuando fue elegido. Esa seguramente sea la razón por la que, como bien nos comentas, desde la misma Colombia, pues muchos que le votaron no están muy convencidos con él y no volverían a votarle. Bien, seguimos con Daniel, que también es de Colombia y que nos habla del tema este del atentado de Miguel Uribe, más exactamente del estado del sicario, este chico de 14 años que se encuentra en el hospital. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. Estuve escuchando atentamente el programa que hiciste ayer sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay que ocurrió el sábado en Bogotá. En principio estoy bastante de acuerdo con tus apreciaciones y encuentro que es acertado el análisis que haces y las implicaciones que analizas respecto de cuál es el clima político que se ha vivido en el gobierno de Gustavo Petro, sin querer, por supuesto, con ello responsabilizar al gobierno ni a ninguna persona en concreto, porque de momento no hay ningún tipo de evidencia que señale a ninguna persona. Sin embargo, creo que hay circunstancias por las que es probable que no lleguemos a conocer cuál es la verdad detrás de estos hechos. En primer lugar, hay una cuestión que ocurre en Colombia con más o menos alguna frecuencia, y es que se ha acostumbrado un poco por la ineficiencia por parte de los cuerpos de seguridad a que la ciudadanía se envalentone cuando se trata de actos delictivos y tome la justicia por propia mano, ejerciendo linchamientos totalmente innecesarios muchas veces, desproporcionados otras, y en este caso totalmente contraproducentes. De tal manera que los golpes que le propinaron al joven sicario de Miguel Uribe Turbay, lo que generaron no fue otra cosa, sino que el chico esté en este momento en cuidados intensivos después de haber sido sometido a cirugías y pues bueno, de momento no conocemos ningún tipo de información de boca suya que pueda ayudar a esclarecer qué es lo que ha ocurrido.
En teoría, para el día de mañana se espera que, habiendo salido ya de cuidados intensivos, pueda realizarse algún tipo de audiencia. Sin embargo, lo veo igualmente difícil que si estaba en UCI el 9 de junio, pues el día vaya a estar en condiciones para presentarse a una audiencia. Esto es particularmente complicado si tenemos en cuenta que en el momento en el que él se lo aprendió, él lo primero que dijo fue que la persona que estaba detrás era, y abro comillas, el man de la olla. Por olla, en Colombia se conoce a los sitios donde se hace expendio de drogas, de microtráfico, por lo que por lo menos tendríamos ya una pista y es que dentro de un establecimiento de expendio de drogas, obviamente ilegal, es desde donde se contrató a este muchacho para que vaya a matar a Miguel Uribe y se lo habrá proveído entonces de la pistola. Esto tampoco nos da ningún tipo de luces demasiado claras sobre qué hay detrás de los hechos. Pero además el chico cuando fue capturado decía que él estaba dispuesto a entregar los números. Se entiende por números, pues sí, los números de celular de las personas que serían responsables. Por alguna razón completamente inexplicable, dentro de los elementos materiales probatorios que recaudó la policía en el momento de la aprehensión de Miguel Uribe, pues no está ningún teléfono celular. Y esto hace que, a pesar de que es inferible que en ese momento él sí que habría tenido un celular porque estaba diciendo que iba a compartir de allí alguna información, unos números en concreto, pues lo cierto es que ahora es información que no se tiene. Y entonces, hasta el momento en el que este chico esté en condiciones de poder dar algún tipo de manifestación o de colaborar con la justicia, porque la fiscalía ha anunciado que va a abrir un principio de oportunidad para que el muchacho pueda, a cambio de la información que permita escalar en las responsabilidades, no tener ninguna responsabilidad penal, pues lo cierto es que se da un tiempo más que suficiente para que las personas responsables cambien, por ejemplo, de números celulares y que ya no se puedan identificar y que, por ejemplo, dejen abandonado este lugar de expendio de drogas que, digamos, se puede de momento inferir que es de donde salió la orden criminal. Entonces, pues bueno, estos son problemas dentro de la investigación, algunos imputables a la misma ciudadanía, que de manera tal vez bien intencionada, tal vez no, pues lo que ha generado es que se le dé un tiempo suficiente a los responsables para que desaparezcan del mapa y que para el momento en el que este muchacho pueda dar información sobre qué es lo que en realidad ocurrió, pues no tengamos nosotros ningún tipo de acceso a llegar a nada concluyente a partir de lo que él entonces puede dar. Muchas gracias y me disculpo por lo largo de la nota. Un abrazo para ti y para los contrascuchas. Pues nada, muchas gracias por toda la información que nos das, Daniel. El sicario es fundamental para desentrañar quién está detrás. Ahora no puede hacerlo porque está en el hospital, obviamente, pero cuando se recupere del balazo que se llevó en la pierna, bueno, y de la paliza que le dieron los asistentes al mitin y los escoltas de Uribe, pues espero que hable. Vamos, para la policía, este chico es su, llamémoslo, su principal línea de investigación. Solo a través de él podrán saber quién es esto que lo llamas el man de la olla, y a partir de ahí pues seguir tirando el hilo. Otra cosa es que el chico no quiere hablar, que también es una posibilidad, o solo de una información parcial, por miedo a que acaben con él o con alguien de su familia. Un miedo, no sé, pues yo creo que perfectamente lógico, habida cuenta de, en fin, es Colombia, ¿no? Está plenamente justificado. Supongo que la fiscalía ya tendrá previsto qué ofrecerle a cambio de que testifique y diga todo lo que sabe. Tendrán que sacarle de ahí a él y a sus familiares y esconderle en algún rincón de Colombia. Eso evidentemente no le garantiza que no lo encuentren. Eso depende de lo profundo que llegue a la madriguera, es decir, de lo lejos que viene la orden de asesinato de
de Miguel Uribe, porque fue un intento de asesinato. Es decir, la idea era un intento de asesinato fallido, un intento propiamente, pero la idea era matarle. Bien, vamos ahora con Gilmar, que está en Montreal, en Canadá, y que nos trae un tema canadiense, un tema del que hemos hablado mucho y bastantes veces en estos meses a raíz de la caída de Trudeau, las elecciones y la victoria de Mark Carney. Su trabajo es un regalo de opinión libre, puesto que usted hace parte de nuestro cotidiano, a quienes valoramos su profundidad de conocimientos, Fernando. Esta es una reflexión de fondo para la contrarréplica. Hace un mes, usted habló de cómo Trump impulsó a Carney aquí en Canadá. Me permite ayudarle a ver cómo los azules perdieron las elecciones en Canadá y cuál fue el rol de la provincia de Quebec. Vamos. En Canadá existen 4 colores políticos: rojos, azules, naranjas y quebequenses. Al final me entenderás. Los conservadores habían ganado las elecciones desde el 2006. En el año 2012, un joven adulto liberal de 38 años retó a otro conservador a una pelea de boxeo. No es una broma, boxeo real. Así que en la arena del casino de Ottawa-Gatineau, el parlamentario liberal le ganó en combate al parlamentario conservador. Y 3 años después, ese parlamentario liberal le ganó las elecciones federales a los conservadores. ¿Quién es? Justin Trudeau, el hijo de Pierre Elliott Trudeau. En la pandemia del 2020, ese primer ministro Trudeau se debilitó. Así que llegó otro joven, llamado Pierre-Marcel Poilievre, que después de más de 12 años de estar dentro del Parlamento canadiense, quería ser primer ministro, quería quedarse con el queso. En 2021, Poilievre hizo una alianza para pelear la toma del Parlamento por parte de 600 conductores de camiones y así invadir las calles principales del Parlamento en Ottawa. Luchaban contra la vacunación del COVID. Es una mentira ese COVID, decían. Gracias a ese liderazgo, le dio la presidencia del Partido Conservador en el 2022 y a partir de allí, el joven Poilievre estaba en rumbo a ser primer ministro. Ahora se aprovechó de la sombra que le daba la imagen de Donald Trump, quien atacaba a los rojos, a los naranjas y a los quebequenses. Llegamos al 2024. Ya Justin Trudeau estaba agotado, pero no fue nada estúpido. Esperó y resistió para saber quién ganaba las elecciones americanas en noviembre, y cuando vio que Donald Trump ganó las elecciones, decidió que debían haber elecciones federales en Canadá el pasado marzo de 2025. El pan de la victoria estaba dado para los azules. Los rojos estaban perdidos, pero llegó el peor golpe emocional y político y social para cualquier canadiense el día 8 de enero de este 2025, puesto que 2 días después de ser assermentado presidente, el señor Donald Trump anunció que Canadá debería ser el estado 51 de Estados Unidos. Él desea que Canadá se anexe y así sea protegida y ayudada. ¡Qué golpe moral y electoral tan grande! El electorado canadiense y quebequense a partir de ese momento cambió drásticamente y Poilievre no lo quiso ver. Bueno, en ese momento llegó un banquero de 60 años, antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, no hablando francés, pero en menos de 2 meses fue elegido para reemplazar a Trudeau como primero del partido y luego sale ganador contra Poilievre en las elecciones del 9 de marzo del 2025. La monarquía, recordemos que la monarquía parlamentaria se maneja por el número de sillas. Así que para ganar se necesitan 172 de 343. La clave de la victoria de Mark Carney liberal fue que los naranjas, liderados por Jack Smith, perdieron 17,
Los quebequenses perdieron 11, y así casi esta mayoría de sillas se perdieron en Quebec. De las 343, los rojos ganaron 170, los azules 143. Y así Poilievre perdió su elección federal, tanto así como su elección regional en su ciudad de Carleton. En ese entonces se quedó sin el queso, sin el pan y sin el ratón. Pues muchas gracias, Gilmar, nos lo has contado de forma magnífica, así te lo digo, yo no lo hubiera hecho mejor. Has convertido esto en un relato, ya sabes, con los relatos es siempre muy fácil quedarse. Para el que no haya seguido lo que ha pasado en Canadá en los últimos 6 meses, diría que basta con tus 5 minutos de nota de voz y le quedará clarísimo. Bien, pues ya con esto vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del tema de ayer, el tema de Miguel Uribe y su intento de asesinato. Si alguien cree que Colombia es un Estado de Derecho, tan solo tiene que preguntarle al candidato Uribe por la protección de sus derechos políticos y civiles. Y el silencio le atronará y quizás le despierte. Narcos y políticos, con dinero e intereses turbios, oscurecen el futuro de los colombianos. Sobre esta realidad persistente, hoy un alto y una oración por Miguel. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a miércoles y es 11 de junio. Mañana será jueves y estaré aquí de vuelta. Estaré de vuelta junto a un invitado que espero que os guste porque es la primera vez que viene la contracrónica. Así que hasta mañana.